Ellos han querido que yo me criterie, pero yo no voy a aceptar algo que no he cometido. Que se haga justicia, pero una justicia verdadera y plena. Que no se manipulen los medios de comunicación, que no se haga un show y que no me traten como un chivo expiatorio como dicen que soy. La tarde del miércoles 8 de febrero de 2023, en una delegación de la Policía del Puerto de la Libertad en El Salvador, se recibió un reporte de un doble crimen en la residencial Villa del Mar en Nuevo Cuscatlán. Cuando agentes de la policía llegaron a la zona e inspeccionaron el lugar, hicieron un terrible descubrimiento. En la sala yacían los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer, ambos con heridas de bala. Las primeras diligencias permitieron establecer sus identidades. Se trataba del reconocido exalcalde del Puerto de la Libertad, Miguel Ángel Jiménez Aguilera, quien tenía un arma de fuego en una de sus manos, y la mujer a su lado era su pareja sentimental, Crisia Campos. ¿Qué había sucedido con la pareja de esposos? ¿Y por qué el exalcalde tenía en sus manos un arma de fuego? ¿Fue él el responsable de esta tragedia? ¿O había alguien más detrás de esta escalofriante escena? Antes de todo, es necesario conocer quiénes eran las víctimas. En el Puerto de la Libertad, el nombre de Miguel Ángel Jiménez Aguilera era conocido desde hacía años por su presencia constante en la vida política municipal. Había sido alcalde por el partido Arena entre los periodos 2015-2018 y 2018-2021. Durante su gestión llegó a impulsar varios proyectos locales, aunque algunos de estos quedaron inconclusos y generaron críticas dentro de la comunidad. El exalcalde comenzó a ser investigado tras conocer que durante su administración en la alcaldía se movieron fondos destinados a obras públicas. Los informes posteriores de la Fiscalía General de la República revelarían que una parte de ese dinero, específicamente la cantidad de $101,700, fueron redirigidos hacia una sociedad llamada H&D Servicios Empresariales SADCB, que fueron registrados como pago por supuestos servicios municipales que nunca se pudieron comprobar. El 27 de junio de 2022, la Fiscalía solicitó la detención de Miguel Ángel y otros dos funcionarios municipales por malversación de fondos, falsedad documental y uso de documentos falsos. El exalcalde fue detenido y enfrentó la audiencia preliminar, donde un tribunal le otorgó la medida de arresto domiciliar, permitiéndole permanecer en su casa de habitación en la residencial Villa del Mar, bajo vigilancia y con restricciones judiciales. Esta decisión se tomó para garantizar que él continuara asistiendo al proceso judicial sin poner en riesgo su libertad de movimiento dentro de ciertos niveles. Miguel Ángel se presentaba como un político activo, capaz de tomar decisiones rápidas, pero no exento de controversias. Algunos exempleados municipales llegaron a describir un estilo de administración marcado por la cercanía con colaboradores de confianza y por decisiones financieras que más tarde serían cuestionadas judicialmente. Uno de esos ex empleados comentó: tenía ideas para mejorar la municipalidad, pero también cometió errores y se rodeó de personas que no siempre actuaban bien. Era un hombre fuerte, pero sus asuntos financieros le trajeron problemas, manifestó un vecino que lo conoció tiempo atrás. Miguel Ángel estaba al filo de la justicia y la política cuando ocurrió la tragedia. Su vida pública y privada se entrelazaba con procesos judiciales que pocos días después se verían marcados por un desenlace violento e inesperado. ¿Y qué se sabe de su compañera de vida? Crisia Lorena Muñoz Campos, de poco más de 30 años de edad, era la pareja de Miguel Ángel. A diferencia de su compañero, ella no tenía vínculos con la política ni con la administración municipal. Su rutina giraba en torno a la vida familiar y personal, manteniéndose al margen de los escándalos públicos que rodeaban a su pareja. Vecinos de la residencial Villa del Mar la recuerdan como alguien amable, silenciosa,
que apenas se asomaba a la vida vecinal, pero que transmitía cercanía a quienes la conocían. Siempre saludaba con una sonrisa, pero era muy reservada y nunca hablaba de los problemas de ellos, dijo una vecina cercana. La mañana del miércoles 8 de febrero de 2023 transcurría con normalidad en la residencial Villa del Mar, esto como ya les mencioné en Nuevo Cuscatlán. Vecinos recuerdan que aquella jornada comenzó tranquila, sin indicios de la tragedia que se avecinaba. Alrededor de las 4:30 de la tarde, la Policía Nacional Civil recibió una alerta sobre un doble crimen dentro de una vivienda en residencial Villa del Mar. A eso de las 5 p.m., los vecinos escucharon el sonido de varias sirenas que estaban recorriendo las calles de la residencial. Cuando las patrullas de la policía llegaron a la casa en mención, las sirenas se apagaron al estacionarse frente a la vivienda, mientras algunos vecinos desde sus ventanas comentaban en voz baja: dicen que es la casa del exalcalde, algo muy grave pasó adentro, mencionaban. Al abrir la puerta principal, los agentes encontraron los cuerpos de Miguel Ángel y Crisia Lorena. Ambos presentaban impactos de bala en el rostro y el tórax. El exalcalde tenía un arma en las manos, lo que dio origen a la hipótesis de homicidio-suicidio. Los cuerpos tenían entre 8 y 10 horas de fallecidos. Los peritos forenses comenzaron a levantar evidencia, fotografiaron la escena, marcaron los casquillos y documentaron cada detalle. Afuera, los vecinos y curiosos comentaban entre susurros, mientras el rumor del crimen se difundía rápidamente por toda la comunidad. Cuando los investigadores revisaron las cámaras de vigilancia de la residencial, nadie más fue registrado entrando o saliendo hasta que se descubrieron los cuerpos, lo que consolidó que esta persona era la responsable. En esos primeros momentos la confusión predominaba y la escena parecía indicar un crimen pasional, pero los detalles técnicos y la presencia del arma en las manos del exalcalde comenzaban a plantear otra hipótesis, que el hecho podría ser más complejo, planificado y dirigido por alguien cercano a las víctimas. Tras el hallazgo de los cuerpos, la Fiscalía General desplegó un equipo multidisciplinario para reconstruir los hechos. Se realizaron peritajes forenses, balísticos y contables, además de análisis de cámara de videovigilancia y entrevistas a testigos. Entonces el nombre de Carlos Gustavo Jiménez Rodríguez surgió de inmediato en la investigación. Era nada más y nada menos que el sobrino del exalcalde Miguel Ángel. Hasta donde se conoce, Carlos gozaba de su completa confianza. El imputado, Carlos Gustavo Jiménez, era el sobrino del exalcalde Miguel Ángel Jiménez, es hijo del hermano del exalcalde. Según las autoridades policiales, Carlos Jiménez incluso escribió unas últimas palabras a su tío Miguel, en las que expresaba lo mucho que significaba para él. Mas no contaba con que todas las pruebas lo pondrían en el ojo del huracán. Tenemos la implementación de técnicas especiales de investigación y la incautación de algunos accesorios que este criminal utilizó para estar en el lugar, ingresar y poder ejecutar este vil y cruel y cobarde hecho criminal. Nunca nos cuadró. Hipótesis se generaron una gran cantidad, pero desde el momento del trabajo de la escena empezamos a ver el nombre de Gustavo Jiménez como la persona, por los vouchers, por los retiros, por los depósitos bancarios, que él casi que era su mano derecha. Eran aproximadamente las 9:10 de la mañana del miércoles 8 de febrero de 2023. Las cámaras de video captaron al sobrino del ex edil entrando tranquilamente a la casa del exalcalde. Abrió sin forzar cerraduras ni levantar sospechas. Una vez dentro, realizó una llamada telefónica a un número del banco hipotecario de una agencia ubicada en el Puerto de la Libertad, pero quien sostuvo la conversación con un empleado bancario fue Miguel Ángel, quien dio indicaciones que su sobrino llegaría a eso de las 11 de la mañana de ese mismo día
para retirar la cantidad de $10,000 de una de sus cuentas. Posterior a la llamada, Carlos tomó un arma propiedad de su tío y le hizo un disparo a la altura del ojo derecho que le provocó de inmediato la muerte. Seguido le disparó en 2 ocasiones a Crisia, la compañera de vida del exalcalde. Bastó un disparo a la altura del pómulo izquierdo y otro a la altura de los labios del lado izquierdo. Carlos manipuló la escena para que pareciera que su tío le había quitado la vida a su pareja y luego se la quitó él. Carlos salió como si nada de la propiedad hacia el centro comercial La Joya para hacer las primeras transacciones bancarias y luego se dirigió hacia el centro comercial Las Palmas, específicamente al Banco Promérica, donde realizó 2 retiros en efectivo de una cuenta de su tío. A las 10:40 retiró $1,000 y 10 minutos después retiró 9,000. Se retiró de la zona y se dirigió al Puerto de la Libertad. Ingresó a una sucursal del banco hipotecario para realizar un retiro por $10,000 de la cuenta del señor Miguel Ángel. Los 3 retiros sumaron un total de $20,000. Como el ex edil tenía prohibido salir de su residencia, le había otorgado a Carlos un poder especial para que él se encargara de realizarle todos los trámites que requerían de su presencia, por lo que el sobrino frecuentaba la casa para rendirle cuentas y fue esa confianza que lo llevó a la ambición. Su intento de manipular la escena no le funcionó, ya que las pruebas periciales, incluidas las balísticas y los informes forenses, desmontaron rápidamente su coartada. La trayectoria de las balas, los residuos de pólvora y la posición de los cuerpos demostraron que el homicidio había sido planificado y ejecutado por un tercero, en este caso, Carlos, el sobrino de Miguel Ángel. Desde el inicio de la investigación, la Fiscalía estableció que el asesinato tenía un motivo claro, económico, porque Carlos no solo era el sobrino del exalcalde, sino también, como ya dijimos, su apoderado legal. Tenía facultades para realizar trámites bancarios y comerciales a nombre de su tío. Durante años tuvo acceso a los movimientos de dinero y la administración de bienes, información que la Fiscalía consideró clave para determinar el móvil del crimen. La Fiscalía afirmó en conferencia de prensa el 15 de febrero de 2023 que la ambición por el dinero fue el detonante del crimen y en ningún momento se trató de cuestiones personales o pasionales. El 14 de febrero de 2023, 6 días después del hallazgo, las autoridades capturaron formalmente a Carlos Gustavo como principal sospechoso del doble homicidio. El acusado fue presentado ante los tribunales y enfrentó audiencias preliminares mientras se recababa información adicional, incluyendo peritajes forenses, balísticos y contables. Cada prueba levantada durante la investigación reforzó la hipótesis de traición familiar con móvil económico. Testigos, incluidos empleados de instituciones financieras, corroboraron que Carlos Gustavo, como apoderado legal, manejaba operaciones de manera autónoma, podía realizar trámites, firmar documentos y supervisar movimientos de fondos sin supervisión directa del propietario de las cuentas. Esto le permitió planear un crimen que eliminaría cualquier obstáculo para acceder a recursos de manera indebida. En las audiencias, los peritos contables pudieron demostrar que existían operaciones sospechosas y movimientos de dinero que Carlos Gustavo podía controlar. La planificación del doble homicidio evidenciaba que no se trató de un arrebato, sino de un acto calculado para eliminar a quienes obstaculizaban sus intereses financieros. Además, que los informes periciales demostraron que la escena había sido manipulada. El arma no correspondía con un suicidio. Los ángulos de los disparos en el rostro y tórax,
así como los residuos de pólvora, indicaban que los tiros fueron ejecutados por un tercero. El día del juicio contra Carlos Gustavo, la sala estaba llena de familiares, abogados, fiscales y periodistas. El acusado permanecía serio y observando el desarrollo del juicio mientras se presentaban las pruebas en su contra. La fiscalía presentó un caso sólido. Cada una de las partes involucradas en la investigación narró lo que sustentaba la acusación contra el sobrino de una de las víctimas. Durante los alegatos, la fiscalía subrayó la frialdad del acusado cuando manipuló la escena para confundir a la justicia. Entonces, la defensa intentó sembrar dudas, proponiendo teorías de terceros desconocidos o circunstancias externas. Sin embargo, cada argumento fue desmentido con evidencia documental, peritaje y testimonios confiables. El juicio se extendió por varios días, con deliberaciones prolongadas del tribunal y seguimiento constante de los medios. El día de la sentencia, la sala del Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla estaba llena de tensión y expectación. Familiares de las víctimas, abogados, periodistas y vecinos esperaban el veredicto que cerraría un capítulo doloroso en la historia de la comunidad. El 8 de febrero de 2023, exactamente 2 años después del hallazgo de los cuerpos, un juez sentenció a Carlos Gustavo a 47 años de prisión por homicidio agravado en perjuicio de Miguel Ángel Aguilera y Crisia Lorena Muñoz Campos, 25 años por el asesinato del exalcalde y 22 años por el homicidio de su pareja. Los familiares de las víctimas respiraron con alivio. Algunos lloraban, mientras otros se abrazaban en aliento. La justicia había hablado, aunque el vacío y el dolor por la pérdida permaneció intacto. La residencial Vía del Mar volvió a la calma, pero el recuerdo de aquel 8 de febrero permanecerá vivo entre los vecinos. La sentencia cerró un proceso judicial, pero el eco del doble homicidio sigue resonando como advertencia sobre la confianza rota, la ambición desmedida y las consecuencias de una traición familiar. Y bueno, familia misteriosa, así llegamos al final de esta historia. Me gustaría saber desde dónde nos ven para poderlos saludar. Espero que estén bien donde quiera que se encuentren. Nos vemos en una próxima historia de casos, crimen y misterio. Adiós.